Hola, continuamos con el material complementario para la introducción de Peter Brook. Habíamos visto, digamos, o hablado sobre su visión de la relación del teatro y la vida como algo que es consustancial, es decir, es como si el teatro teatralizara el teatro de la vida, digamos, hablándolo esto en términos sociológicos. Aquí lo fundamental, aparte de lo que acabo de decir, es que nos hace comprender profundamente que el teatro es parte de una experiencia, igual que casi que todo arte verdadero, en el sentido de que no es simplemente como una teoría, no es solo como un mapa, ni es como un territorio por aparte, sino que es la pertinencia del mapa, que es como la teoría, en un territorio que es lo que podemos conocer. De tal manera que esta introducción o este calado o esta profundización en una experiencia es algo de lo que vamos a seguir hablando. En mi caso, que hice el núcleo de experimentación teatral, ya influido por Peter Brook desde mi primer día en que pisé una escuela de teatro, gracias a excelentes profesores que tuve. Quizás la principal para Peter Brook se llamaba Eve Lemoine, que ya en paz descanse, pero que algunos estudiantes como Marco Guillén y en mi caso asistíamos asiduamente a su biblioteca, era como nuestro internet en aquel momento, y conocimos a Peter Brook gracias a ella en parte. Para Peter Brook el teatro, no existe el teatro experimental. El núcleo de experimentación teatral no existiría para Peter Brook, sino que él dice que todo teatro es experimental o no es teatro. Sin embargo, en un país donde algunas experiencias tenían que ser comprendidas, tal vez en su investigación o en su forma particular, me llevaron a poner núcleo de experimentación teatral para darle como un lugar y poder probar muchas cosas. Hay como un extremo que lo vamos a ver cuando hablemos del teatro muerto, de ese teatro que puede ser oficioso. Dice Brook que Shakespeare puede ser montado, un Shakespeare puede ser teatro muerto, o una obra, digamos, de un corte muy popular puede ser teatro vivo. Por ejemplo, Cantinflas es un buen ejemplo de lo que es teatro vivo o una actuación viva dentro de materiales muy populares. Así es que eso lo que lleva es que nosotros tengamos que repensar cada experiencia, cada caso con su pertinencia en su momento, no como una comprensión intelectual, porque acá es donde el arte teatral de un país tiene que trascender incluso la escolástica o la academia incluso, entendiendo de que algo que dice Peter Brook, que dice que él mostraba sus materiales a intelectuales, dice, y que le costaba mucho que le comprendieran y le rebatían un poco lo que hacía, mientras que sus experiencias, por ejemplo, en África, él en una sola frase le explicaba a quienes estaban participando en una experiencia lo que iban a hacer y lo que iban a conocer. Dice literalmente en un libro que se llama Conversaciones con Peter Brook, que el intento de explicarle a intelectuales lo que hacemos me lleva horas y horas y no es entendido, tengo que volver a explicarlo y luego es rebatido y se pregunta por el atado cómo debería y si acaso podría pasar. Y más adelante pues dice que justamente en África lograba una comunicación mucho más directa con un público que captaba de manera intuitiva y no tan intelectual lo que podía ser o no el teatro. Esto es muy importante para tener siempre la esperanza de que en diferentes niveles, estratos y dimensiones de la cultura la gente puede interpretar y hacer teatro, que puede ser muy válido, pero tenemos que estar
y esto es lo interesante de Peter Brook, tenemos que estar en esa investigación. Más adelante haremos otros programas donde nosotros profundizaremos en las categorías que utiliza Peter Brook y en su obra también, más específicamente, porque él tiene obras que fueron muy revolucionarias y puntos de giro fundamentales del teatro, como por ejemplo Marat Sade de 1964, donde él va a mezclar diferentes teatralidades, nos va a llevar a entender que el teatro no es un canon, no es solo una definición que tiene, no sé, la gente que maneja los medios de producción o los medios ideológicos de una sociedad, sino que es algo mucho más amplio como experiencia, donde se mezclan diferentes teatralidades. En Marat Sade, por ejemplo, pues él mezcló el teatro de Bertolt Brecht, de Beckett, de Artaud, etc., en una sola experiencia. Y también, además, hizo una película al respecto. Vamos a ir viendo estas complejidades en otras de las obras que realizó. Es alguien que tiene una obra vasta en teatro y en cine, donde en cine ha montado El Rey Lear, Encuentros con hombres notables, sobre la obra de Gurdjieff, El Señor de las Moscas, Mahabharata, La cabalgata de las Valquirias, etc. Vamos a referirnos un poco a esto. Y también a revisar, nos va a permitir Peter Brook como visitar o revisitar y revisar diferentes nociones que a veces están estancadas y se vuelven naturalizadas en una cultura. Por ejemplo, ¿qué es el humor? ¿Qué es la comedia? Peter Brook nos hace ver a través del concepto de teatro tosco cómo el teatro popular, a través del humor, también tiene una gran vida. Así es que podemos entender más el humor a través de Chaplin, de Buster Keaton, de grandes clásicos del humor, y no necesariamente por pasatiempos o entretenimientos comercializados que a veces pues llevan a esto de posicionarse en un escenario, pero no necesariamente estar produciendo un teatro vivo, que es lo que plantea Peter Brook como fundamental de las diferentes experiencias. Así es que los invitamos a seguir con esta secuencia donde vamos a estar hablando de Peter Brook, y de aquí, de otro libro que se llama Más allá del espacio vacío, saco otro concepto con el que quiero cerrar. Dice: así toda experiencia se hace posible, todo está abierto, y para el espectador el evento debe ocurrir o ha de ocurrir en cada preciso momento, ni antes ni después. Esto es lo interesante. En el net lo que tratamos es de estar actualizados. De hecho, se publicó un libro que se llama La tradición del presente, que lo que significa es estar en este presente de la acción y estar constantemente actualizados. Nuestro logo, por eso, es una ola, y la ola produce dos efectos. Uno son estelas, las estelas del núcleo, ¿verdad? Y el otro concepto es que tratamos de estar encima de la cresta de la ola, como si fuéramos surfeadores. Eso hace que uno se tenga que comprometer con su propio devenir, con su propio camino, y por qué no compartirlo, como en estos tras escena en que estamos compartiendo estas ideas sobre teatro en un país donde a veces no es tan común estar hablando propiamente desde el teatro, desde los autores, desde los conceptos del teatro. Pero como decía Bertolt Brecht, se necesita que la gente sea un espectador deportivo. ¿A qué se refería? A que en el fútbol, conforme la gente se adentra en el fútbol, pues conoce sus conceptos, conoce los conceptos de que hacen las reglas deportivas del fútbol, y lo disfruta más. Entonces, si entendemos de qué se trata, en el caso de Peter Brook también pasa lo mismo, nos hace comprender más al teatro y disfrutarlo. Así es que espero que
que también a ustedes les interpele para que busquen información sobre Peter Brook. Nos vemos.